Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el presidente del gobierno de España adelanta las elecciones generales en el país para intentar salvaguardar su coalición de centro-izquierda. Pedro Sánchez reacciona así a una debacle electoral en las elecciones regionales y municipales de este domingo, en las que los partidos de derecha y ultraderecha arrasaron en la mayoría de las localidades. Estos son nuestros titulares. Los comicios inicialmente previstos para fin de año serán ahora el 23 de julio. El presidente intenta frenar el avance de la derecha, pero sus rivales dicen que apenas están comenzando. Tendremos detalles desde Madrid. Además, en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan celebra su ajustado triunfo en la segunda ronda de las elecciones presidenciales del domingo. Mientras el mandatario promete que gobernará para todos, sus opositores temen que endurezca el rumbo autoritario que ha seguido durante sus 20 años en el poder. Y enfrentamientos entre manifestantes serbios y fuerzas pacificadoras de la OTAN dejan decenas de heridos en el norte de Kosovo. La OTAN condena lo que considera ataques inaceptables. Las tensiones han aumentado desde que nuevos alcaldes de descendencia albana ocuparon sus cargos la semana pasada. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. Comenzamos en España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió adelantar inesperadamente las elecciones generales al próximo 23 de julio, comicios que estaban previstos para fin de año. El anuncio llega después de una jornada electoral dramática para la gobernante coalición de centro-izquierda, en la que el conservador Partido Popular logró un claro avance y extendió su poder en los comicios regionales y locales. Los socialistas perdieron al menos 6 gobiernos regionales. Ante el descalabro, el presidente Sánchez optó por un adelanto electoral ante el riesgo de un desgaste más profundo de su ejecutivo. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. El periodista Alberto Fernández se encuentra en Madrid dando seguimiento a los efectos de estas elecciones del domingo para nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte. Explica quizá tal vez para nuestra audiencia que no está tan familiarizada con la política nacional de España, ¿qué sentido tiene esta medida de Pedro Sánchez y qué tan riesgosa puede ser? Javier, lo decías muy bien al principio, efectivamente esto ha sido una gran sorpresa en España. Sin embargo, es cierto que van pasando las horas y los análisis convergen en que quizás sea también la mejor idea, al menos para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, para tratar de salvar los muebles en unas elecciones anticipadas. Porque lo que dicen desde su propio partido, y así lo siente también el propio presidente del gobierno, es que cuanto antes mejor, por una sencilla razón, y es que es verdad que el desgaste ha sido muy importante a lo largo de los últimos meses para Pedro Sánchez debido a las decisiones que ha debido adoptar su gobierno con sus socios de coalición. Y además hay un elemento que sin duda ha dejado marcado a todo el país, y es que estas elecciones, aunque eran municipales y autonómicas, se han visto claramente en clave nacional, y ahí la victoria del Partido Popular ha sido rotunda, la pérdida de territorios para el Partido Socialista ha sido clara, y por eso se prefiere adelantar elecciones para ver si al menos se puede conseguir un resultado que pueda mantener la Moncloa del lado del Partido Socialista. Más allá de lo que ocurra en esas elecciones generales, lo mencionabas, muchos españoles claramente han optado por un cambio en la política, optando más por la derecha e incluso la ultraderecha. ¿A qué se debe este giro? Hay un gran descontento en los últimos meses, incluso años, desde que empezó la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez, que estuvo marcada por una gran decisión, que es hacer precisamente lo que el propio Pedro Sánchez había dicho que no iba a hacer antes de las elecciones, que era pactar con la izquierda más radical del partido de Podemos y también pactar muchas de las decisiones del gobierno con independentistas tanto de Cataluña como del País Vasco. Esto ha irritado profundamente no solamente al centro derecha del electorado, sino incluso a muchos líderes socialistas autonómicos de muchas regiones de España, que han visto como eso también ha generado un gran descontento entre sus electores. Se ha visto este mismo domingo. Por eso las últimas decisiones que se han llevado a cabo y también polémicas a lo largo de la propia campaña electoral han llevado a este escenario en el que vemos ahora como Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, de la derecha más moderada, estaría claramente en una posición ventajosa
sorpresa, aunque eso sí, se da por descontado que tendría que pactar con la ultraderecha de Vox si es que quiere aspirar a una mayoría absoluta. España reacciona a su más reciente terremoto político. Los detalles nos los brindaba Alberto Fernández desde Madrid. Alberto, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Y no solo en España, vimos comicios este fin de semana. Las elecciones en Turquía este domingo no fueron nada fáciles para Recep Tayyip Erdogan. Muchas de las grandes ciudades, casi todas las regiones en la costa mediterránea y partes de Anatolia votaron por la oposición. Pero el 48% de los votos no alcanzó para una victoria del contrincante liberal Kemal Kılıçdaroğlu. Ahora sus seguidores temen que el presidente conservador islamista continúe por la senda del autoritarismo, generando aún más divisiones en el país. El reelegido presidente Recep Tayyip Erdogan celebra con sus seguidores en Ankara. No solo ganamos nosotros, ganó Turquía y ha ganado nuestra democracia. Siempre dijimos que en nuestro país nadie perderá si nosotros ganamos. Nadie ha perdido, los 85 millones de turcos han ganado. Y no solo celebran en Turquía, también en Berlín, donde la mayoría de los turcos con derecho a voto han elegido a Erdogan. Algunos políticos alemanes se muestran críticos. El ministro alemán de Agricultura, Cem Özdemir, tiene raíces turcas y argumenta que los seguidores de Erdogan en Alemania no sufrirán las consecuencias de la elección del presidente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Erdogan y quiere ampliar las relaciones estratégicas. Para muchos, la victoria de Erdogan era segura. Su presencia mediática era aplastante en comparación con su rival Kemal Kılıçdaroğlu. El resultado fue más bien muy justo, 52.1 para Erdogan y 47.9 para Kılıçdaroğlu. Por lo que no sorprenden las reacciones en Ankara. Esperaba que iba a ganar Erdogan. Es que lo conocemos, ya lo hemos visto gobernar. Sé que otra gente esperaba otro resultado, pero esta es la decisión del pueblo y la debemos respetar. Ya no me queda esperanza para Turquía. Quiero irme lo antes posible al extranjero. Estudio ingeniería y en otro país las cosas me irán mejor. El otro candidato, Kemal Kılıçdaroğlu, aceptó la derrota, pero no se rinde. Seguiremos en el frente de esta lucha hasta que en nuestro país gobierne una verdadera democracia. El tercer mandato de Erdogan durará 5 años y trae consigo muchos retos: el empeoramiento de la economía y la elevada inflación. Además, hay millones de desplazados de regiones en crisis y queda pendiente la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto. Y la periodista Pilar Cebrián nos ha acompañado durante todo este proceso electoral. La saludamos en Estambul nuevamente. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches para vos. Bueno, a pesar de los reclamos de la oposición, la victoria de Erdogan, como veíamos, se da como un hecho también entre los principales líderes internacionales. ¿Qué sentimiento prima en el país un día después del triunfo definitivo del presidente? Bueno, pues el sentimiento, la verdad es que depende un poco de la parte o del barrio de las ciudades por los que te muevas. Eso es una muestra de lo polarizado que está este país. Aquí, por ejemplo, en Estambul, si vas a los barrios hoy de votantes de Erdogan, pues era un día de celebración en el que se ondeaban banderas, había cánticos, bailes, pero sin embargo, si ibas a los barrios de mayoría de votantes del CHP, que es el partido de la oposición, pues era un día en el que las calles estaban vacías, también podías ver, bueno, pues que la gente estaba más seria y habían caras de preocupación. De lo que se estaba hablando hoy es ya del gabinete. Parece que va a haber sorpresas. El viernes se van a anunciar los nuevos ministros de Erdogan. Parece que se van a cambiar casi todos. Y también se está hablando ya de las elecciones locales y municipales del año que viene, porque Erdogan ayer en su discurso dijo que van a por todas y que van a intentar recuperar las alcaldías de Ankara y de Estambul. Ahora, si bien hablamos de un gobierno de continuidad, aunque con cambios como nos estás anunciando, lo cierto es que se asume que el rumbo del país irá más hacia el autoritarismo. ¿Qué tan fundados son los temores de los opositores a Erdogan de que su situación se deteriore significativamente en los próximos años? Bueno, de lo que se está hablando estos días es de si realmente en autocracias como Turquía, en las que hay elecciones libres, pero es un sistema totalmente controlado por el líder del país, si realmente la oposición tiene posibilidades de derrotar a ese líder en las elecciones. Y lo que han demostrado estas elecciones es que es muy complicado porque había muchas oportunidades para la oposición, ya que la economía está totalmente devastada, también el país está muy perjudicado por el terremoto y la oposición tenía oportunidades de ganar y aún así
así, no lo han conseguido. Y es claramente porque en estos sistemas pues Erdogan y su partido tienen muchísimas más horas de propaganda en los medios de comunicación, y además la oposición está continuamente amenazada por casos judiciales, y el partido del AKP de Erdogan, bueno, pues utiliza recursos del Estado para su propia propaganda. Las condiciones para la oposición empeorarán probablemente en Turquía. El análisis de Pilar Cebrián desde Estambul. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y lo decíamos, la economía, un factor clave también para el futuro del país. Andrés Luencrans está con nosotros y el análisis postelectoral. ¿Qué tal, Javier? Sí, las dificultades económicas en Turquía no dificultaron la reelección para Erdogan, que apeló a otros valores que interesan mucho a los turcos, porque con una lira en valores mínimos históricos, el poder adquisitivo de los turcos viene en franco descenso hace años ya. Pero a pesar de todos estos problemas, la mayoría de los turcos también reconoce que en sus 10 años de gobierno Erdogan hizo crecer a la economía, redujo la pobreza y muchas ciudades, sobre todo las grandes como Estambul o Ankara, se modernizaron significativamente, al menos en materia de infraestructura urbana. Pero muchos de estos beneficios se han evaporado en los últimos años, especialmente con la brutal devaluación de la lira turca, devaluación también agravada por las decisiones económicas de Erdogan que desafían la ley de gravedad, como por ejemplo bajar tasas de interés para bajar inflación. Y con la garantía de que estas políticas se van a mantener otros 5 años, los pronósticos, al menos en lo inmediato, no son buenos. Inflación galopante, crisis monetaria y escasez de divisas. Una vez más, la responsabilidad recae sobre el presidente Recep Tayyip Erdogan ante su nuevo mandato. Su victoria es recibida con incredulidad por algunos votantes. Me sorprenden los precios. ¿Cómo es posible que las zanahorias cuesten 50 liras y la carne 500? Es demasiado. ¿Y cómo es posible que la gente siga votando este gobierno? La lira turca se desplomó a un nuevo mínimo histórico. La moneda ha perdido más de un 90% de su valor en los últimos 10 años. Al celebrar su victoria, Erdogan reconoció que la inflación es el tema más acuciante que afronta Turquía. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. Se ha reducido la tasa de interés a 8,5% por ahora y van a ver ustedes cómo baja la inflación. Algunos economistas dudan de que Erdogan sea capaz de sanear la economía. El consenso general es que su resistencia a elevar los tipos de interés es la causa principal de la inflación. Como resultado, el Banco Central ha gastado unos 177.000 millones de dólares desde diciembre de 2021 para estabilizar la moneda. Extender el déficit y entorpecer la inversión extranjera dificulta aún más la recuperación de la economía. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha urgido al Congreso a que apruebe el acuerdo para aumentar el techo de la deuda federal y evitar con ello que la mayor economía del mundo incumpla sus obligaciones de pago. Este fin de semana, demócratas y republicanos alcanzaron finalmente un acuerdo que limita temporalmente el gasto en todas las áreas excepto en defensa. Este acuerdo respeta además los compromisos en energía limpia contemplados en la Ley de Reducción de la Inflación del gobierno demócrata. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, trabajaron durante la noche del sábado hasta llegar a un acuerdo. Elimina la amenaza de un incumplimiento de la deuda catastrófico y protege nuestra recuperación histórica que ganamos con tanto esfuerzo. El acuerdo también significa que nadie obtuvo todo lo que quería. Dije que trabajaríamos juntos para poder elevar el techo de la deuda, la curva de gasto que permita a Estados Unidos trabajar de nuevo y reducir la burocracia, requisitos necesarios para volver a trabajar. Este acuerdo enmarca todo eso, limitar, ahorrar y crecer. El acuerdo presupuestal de 2 años es parte del compromiso. El gasto será fijo para 2024, pero se incrementará la partida de defensa. En 2025, cualquier aumento estará limitado al 1%. Significa que durante 2 años ni los demócratas ni los republicanos tendrán que preocuparse de si el gobierno toca el techo de la deuda o cuánta deuda pueda emitir.
Eso podría posponer el punto crítico. Levantar el límite de la deuda de Estados Unidos de $31 billones permitirá al gobierno cumplir con sus obligaciones financieras. A decenas de millones de trabajadores del sector público se les seguirá pagando a tiempo junto con las cuotas de la seguridad social y los subsidios a la atención médica. Expertos advertían que el incumplimiento de la deuda del gobierno habría costado millones de empleos en Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos deben trabajar en la aprobación del Congreso para evitar el default previsto el 5 de junio. Y otra vez tensiones en los Balcanes. Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, como decíamos ya en titulares, la tensión aumenta en Kosovo, donde hubo choques entre las fuerzas de interposición de la OTAN y la minoría serbia en el norte del país, que se saldaron con decenas de heridos. Los serbios, que son mayoría en el área septentrional de Kosovo, habían convocado manifestaciones contra la investidura de alcaldes albaneses, grupo étnico predominante en Kosovo. La OTAN comunicó que 25 de sus soldados resultaron heridos por los manifestantes. Los disturbios se han producido en varias localidades del norte del país. En la ciudad de Zvečan, las fuerzas de paz de la OTAN han tenido que ser desplegadas para proteger varios edificios municipales. Soldados de paz de la OTAN y policías kosovares ponían a salvo a agentes heridos en las protestas. Los disturbios se iniciaron después de que manifestantes de la minoría serbia se negaran a dejar pasar a la policía. Testigos afirman que los soldados de la OTAN utilizaron gas pimienta y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes, que respondieron lanzando piedras, botellas e incluso bengalas. También ardieron autos. Los manifestantes exigían que los cargos electos albaneses fueran destituidos y que las fuerzas especiales de la policía se retiraran de la zona. Las fuerzas especiales de la policía desplegadas dentro y fuera del ayuntamiento han de retirarse junto a sus vehículos blindados. Esto es un ayuntamiento, no una comisaría. En Leposavić, soldados de la OTAN colocaron alambradas en torno al ayuntamiento para protegerlo de la furia de los manifestantes. Estos enfrentamientos son el capítulo más reciente de la escalada de tensión que vive el país. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advertía de una erupción en los Balcanes. Se está gestando una gran explosión en el centro de Europa, en el mismo lugar donde en 1999 la OTAN llevó a cabo una agresión contra Yugoslavia. La situación es alarmante, pero Occidente ha puesto rumbo hacia el sometimiento de cualquiera que decida expresar su opinión. Serbia ha puesto a su ejército en alerta máxima. Kosovo se proclamó independiente en 2008, pero Serbia nunca ha reconocido a Kosovo como Estado soberano. Estados Unidos y la Unión Europea se esfuerzan por rebajar las tensiones, temerosos de una mayor inestabilidad en medio de la guerra de Ucrania. Y con esa guerra continuamos. Rusia generó una lluvia de misiles sobre la capital ucraniana de Kiev este lunes, que incluyó bombardeos durante las primeras horas de la mañana bajo la luz del día. Es el último de una serie de ataques que llegan en momentos en los que se especula sobre el inminente inicio de una contraofensiva de Ucrania para así recuperar sus territorios ocupados por Rusia. Los habitantes de Kiev buscan refugio, mientras sobre ellos el cielo se llena de humo y hay explosiones. Muchos se refugian en la estación central del metro esperando que pase el ataque aéreo. Escuché 2 o 3 explosiones. Fui al baño y ahí escuché 5 o 7 nuevas explosiones. Fue cuando comprendí que algo terrible estaba ocurriendo. Repasé algunas noticias en Telegram y pensé que era mejor ir a refugiarme en la estación de metro. Fue el ataque número 16 a la capital en lo que va de mes. El ataque durante el día llegó pocas horas después de los bombardeos nocturnos contra Kiev y todo el país. Según el ejército ucraniano, todos los misiles disparados contra Kiev fueron interceptados. En los últimos meses, los aliados occidentales suministraron a Ucrania sistemas avanzados de defensa antiaérea, mejorando así su capacidad de hacer frente a los bombardeos de Moscú. Hubo heridos y daños en varios barrios centrales de Kiev.
muchos causados por restos de los misiles interceptados que caían en llamas. Como este trozo que cayó en una autovía muy concurrida. La carretera tuvo que ser cortada varias horas y destruyó un semáforo. Tras comprobar que era seguro retirarlo, la policía recogió el fragmento del misil para que pudiera ser examinado por expertos. Los fragmentos son diferentes, depende de cómo han sido derribados. En este momento no podemos decir nada más, hay que examinarlo. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques, mientras Ucrania está preparándose para lanzar una contraofensiva. Y desde hace meses, Ucrania ha estado urgiendo a sus aliados occidentales para que le suministren la munición que requiere para recuperar el territorio ocupado por las fuerzas rusas. Kiev asegura que necesita unos 350.000 proyectiles al mes. DW visitó una de las 2 fábricas en Estados Unidos que trabajan a contrarreloj para abastecer la creciente demanda de Ucrania. Es la planta de munición militar de Scranton, en el estado de Pensilvania. Aquí se siente el calor abrasador del apoyo estadounidense a las tropas ucranianas. Acero forjado para estos proyectiles de 155 milímetros. En esta fábrica en Scranton, Pensilvania, hay presión para que aumente la producción. Cómo el robot saca los lingotes o cómo los coloca en el transportador, todo el proceso puede verlo aquí. La modernización de la planta comenzó en 2021, antes del inicio de la invasión de Ucrania. Estamos empezando a ver los frutos de ese esfuerzo en el aumento de la producción mensual de piezas. Se trata de un plan de largo plazo que estamos empezando a implementar. Para fabricar más munición de 155 milímetros, el ejército estadounidense anunció un aumento de la inversión de casi $1.500 millones. Con ello, se financiará una nueva fábrica en Texas y la contratación de producción en Canadá. Por ahora, esta planta de Scranton es la mayor de Estados Unidos, operada por General Dynamics. Esta planta produce 11.000 de estos cartuchos de 155 milímetros por mes. En unos 5 años, Estados Unidos podrá sextuplicar su producción, reponer sus reservas y abastecer a sus aliados. Estos proyectiles serán entregados al ejército estadounidense. Luego, algunos irán a Ucrania. Pero el aumento de la producción se extiende a las que pueden precisar las fuerzas estadounidenses. Si desea prepararse bien para un posible conflicto con China, entonces se necesita un entramado industrial militar mucho más complejo y mayor que, por ejemplo, el necesario durante la Guerra Fría. Hay que suministrar una gran cantidad de munición, será necesaria en este tipo de conflicto. Es un negocio claramente rentable para los fabricantes de armas. Esto genera jugosos ingresos para algunos fabricantes de armas y municiones, sin duda, pero entra en la naturaleza misma de los presupuestos de defensa. Estos proyectiles vacíos serán llenados con explosivos listos para ser disparados desde un obús. Es acero convertido en arma de guerra. Más países caerán en la inseguridad alimentaria aguda en 2023 debido a los conflictos armados, el cambio climático y las condiciones de las crisis económicas. Según la FAO, en América Latina y el Caribe, el número de personas en situación de hambre ha aumentado un 30% desde 2019 hasta alcanzar los 56 millones de personas debido a la pandemia, la crisis climática y la guerra en Ucrania. La FAO advirtió también que el impacto del fenómeno El Niño en la producción agrícola elevará aún más los precios e incrementará el hambre en América Central en los próximos meses. Y seguimos en Latinoamérica. Nicolás Maduro fue recibido con honores de Estado en Brasil, país que visita por primera vez desde 2015 y tras el largo alejamiento político que se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. El actual presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, calificó como histórica esta visita y defendió un nuevo estrechamiento de los lazos políticos y económicos. Tras una reunión privada en el Palacio Presidencial de Planalto, Maduro aseguró que su país está listo para participar en la construcción de una nueva Suramérica fraterna y solidaria, así lo dijo.
Lula defendió a Maduro frente a los que reconocieron en su día a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, reconocimiento que tachó de absurdo y abogó por unas elecciones libres en el país. He tenido muchas discusiones con mis compañeros europeos en las que yo decía que no comprendía cómo un continente como Europa, que consiguió una democracia tan plena y construyó la Unión Europea, podía aceptar la idea de que un impostor podía ser presidente de la República porque no les gustaba el que había sido elegido. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, fue condenado este lunes en ausencia a 14 años de prisión por haber facilitado una tregua entre pandillas durante su mandato. La Fiscalía General de la República considera que el exmandatario de 63 años y su entonces ministro de Seguridad y Justicia, David Mungía Payés, permitieron que las pandillas se fortalecieran económica y territorialmente a cambio de reducir los índices de homicidios entre 2011 y 2013. Todo esto con el fin de verse favorecidos en las elecciones. Funes, que fue presidente entre 2009 y 2014, pidió asilo en Nicaragua en 2016 y recibió la nacionalidad de ese país en el año 2019. El exmandatario enfrenta todavía otros procesos por corrupción ante la justicia salvadoreña. Y nos quedamos en El Salvador porque este lunes se publicó el informe más contundente hasta la fecha sobre las detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia del Estado que se han producido durante el primer año del régimen de excepción, la polémica medida del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. El informe de la organización humanitaria CRISAL afirma que al menos 160 personas han muerto bajo custodia de agentes de seguridad del Estado. Esa es la cifra que aseguran han podido verificar, aunque creen que son muchos más y afirman que hay evidencias y testimonios de que muchos fallecidos han sido enterrados en fosas comunes. La investigación revela también patrones de muerte por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. El régimen de excepción fue prorrogado en mayo por 14ª vez. Organizaciones humanitarias de dentro y fuera del país vienen denunciando miles de violaciones a los derechos humanos en la estrategia de Bukele, también detenciones arbitrarias. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.